con nuestra invitada Paulina Figueroa, súper amiga, comadre, ¿qué más les puedo decir? Compañera, colega aquí del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM. Entonces, un gusto como siempre, Pau, otra de nuestras amigas que siempre participa en todos nuestros eventos. Una vez más aquí está. Adelante, Pau, gracias. Gracias, Rita, muchas gracias por dejarme estar aquí otra vez en el CART. Les agradezco también a Magda y a la otra Magda, aunque no esté. Bueno, lo que yo vengo a hablarles es de transversales mínimas de ciclos en digráficas. Entonces, con lo que vamos a trabajar son con digráficas, y lo que me voy a fijar es en conjuntos de flechas que están en toda la familia de ciclos de esas digráficas. En particular les voy a hablar de dos muy especiales. Una, que es el feedback arc set, con el que voy a empezar, que es como el más clásico. Y otra, que es la inconexión acíclica, que es una transversal que definió Víctor Neumann y que tiene su escuela aquí en México. Entonces voy a platicarles de estos dos parámetros y de un trabajo que realicé con César Hernández Cruz y con Mika Olsen, tratando de relacionarlos. Entonces, como dije, voy a tomar una digráfica y voy a hablarles ahorita del feedback arc set, que voy a mencionarlo como el FAS, ¿sí? Tengo una digráfica y mi problema es encontrar el mínimo conjunto de flechas, de tal forma que al removerlas de la digráfica, lo que encuentre es una digráfica acíclica. Y cuando me refiero a una digráfica acíclica, lo que estoy pensando es sin ciclos dirigidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo la digráfica de la izquierda, a la hora de quitar las dos flechas, la de B4 a B1 y de la de B4 a B2, ¿hay apuntador? Ah, gracias. La de B4 a B, ¿sí? La de B4 a B1 y la de B4 a B2, entonces consigo esta digráfica cíclica. Entonces, en este sentido, este par de flechas es un FAS, pero lo que necesito es encontrar el FAS que sea mínimo. Entonces, por ejemplo, no pasa, ¿verdad? No. Por ejemplo, si en lugar de quitar esas dos hubiera quitado la B2, B3, ¿sí? Que consta de una sola flecha, entonces lo que encuentro es una digráfica acíclica. ¿Bien? Bueno, hay tres formas, si no es que más, de ver este problema, pero tres que son clásicas. Una es encontrar este conjunto, el FAS mínimo que les acabo de decir, removiendo flechas y encontrando, o sea, remover el mínimo número de flechas para que lo que me quede es acíclico, o remover una cantidad de flechas de tal forma que lo que encuentro es una subdigráfica que es acíclica con la mayor cantidad de flechas. O encontrando un orden, ¿sí? Y entonces las gráficas, las flechas que van a formar ciclos, estas flechas van a ser las flechas que vienen de regreso. Ahorita voy a poner un dibujito aquí. Aquí tengo la misma gráfica que puse al principio, y entonces lo que les puse aquí son dos órdenes distintos de los vértices, ¿sí? En el primer orden, las flechas que van de regreso son justamente las flechas primeras que quité para volver a la gráfica acíclica, y en el segundo orden, la flecha que va de regreso, esta flecha va de ida, la única flecha que va de regreso es esta, que es la flecha que quité solamente para volverlo acíclico, ¿sí? Entonces, por cada orden ya está, es una forma muy fácil de calcular el feedback arc set. Me fijo en todos los órdenes posibles de la digráfica, ¿sí? Me fijo en las flechas que van de regreso y entonces las cuento y saco el mínimo, y ese es el feedback.
Bueno, solo que pues son n factorial órdenes posibles de vértices, entonces si tengo una gráfica, una digráfica con 10 vértices, pues estamos hablando más o menos como 3 millones de órdenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso sí no se puede hacer en la realidad. Entonces les voy a platicar un poquito como esta charla es de divulgación, más que de los resultados que hicimos, un poquito de la historia. Este clase de problemas surge más bien con el problema de los vértices en el año 60, de quitar una cierta cantidad de vértices para obtener una digráfica cíclica, y lo que estaban tratando de hacer es diseñar circuitos combinacionales. Luego, Tucker en los años 60 también da una formulación de programación entera para el problema, y de verdad que es un problema clásico, está dentro de los 21 problemas NP completos que Karp dio en 1972. Entonces está lejos de ser de resolverse fácilmente. Lo que sí se sabe es que este problema se puede resolver de forma polinomial para digráficas planas. Y ¿qué más puedo decir? Más o menos algunas aplicaciones. Pues se usa sobre todo para poder clasificar elementos, ¿no? Entonces, imagínense que los vértices más importantes son de los que más salen flechas cuando tengo una digráfica cíclica, ¿sí? Tengo un orden parcial, y luego sigue el siguiente nivel jerárquico, así hasta llegar a los vértices que reciben toda la cantidad de flechas. Lo que me interesa es tener una estructura jerárquica grande cuando obtengo eso. Entonces, por ejemplo, imaginando así, puedo tener una serie de jugadores de tenis que quiero clasificar con un ranking, ¿sí? Entonces, todos estos jugadores pueden jugar partidas de tenis, a veces ganan, a veces pierden, ¿sí? Entonces, eso forma una digráfica y puedo formar un ranqueo según quitando la mínima cantidad de flechas de regreso, que sería haciendo a un lado algunos de los partidos que perdieron, siempre y cuando la tendencia sea hacia abajo. Ok. Bueno, pues increíblemente hay trabajos de logística computacional que han utilizado esta idea, en donde han puesto a competir distintos traductores, y entonces han coleccionado bases de datos sobre los usuarios, comparando cuál es una traducción mejor o no, y esas comparaciones pues lo que están haciendo son dar flechas entre traducciones, y entonces así logrando conseguir un mejor traductor computacional. Es un artículo muy loco que encontramos. Y probablemente el más clásico es el que se da en el algoritmo de Sugiyama, ¿sí? En donde se trata de dar un buen dibujo de digráficas. Bueno, no hay un consenso de lo que significa un buen dibujo de digráficas. Lo que se pide más o menos es que sea legible, que sea comprensible, ¿no? Entonces eso se puede traducir en que los vértices como que se distribuyan uniformemente, en que las flechas tengan una longitud homogénea, o que se minimice el número de cruces, ¿sí? El número de cruces, que es también otra área muy importante. Pero los dibujos que le interesan a este algoritmo son justamente los dibujos que organizan la información, en donde hay capas jerárquicas, en donde puede encontrar información más importante que otra, y este algoritmo, que es muy famoso, entonces tiene como dos ciclos, uno en donde minimiza el número de cruces y uno en donde minimiza las flechas que tiene que cortar para poder poner al dibujo de una manera jerárquica. Entonces, a continuación, pues miren, esta de aquí es la misma gráfica que esta, solo que esta no está dibujada desde la forma jerárquica y esta sí. Entonces, si se dan cuenta, lo que se trata es de poner arriba los que son más importantes y abajo los que menos, para leer información. Bueno, y también tengo una tesista que estudió esto, cómo se relaciona con la química computacional, etcétera, etcétera. Pero ya no me voy a meter mucho en eso.
cómo resolverlo. Entonces, como les dije, es un problema NP completo y lo que les voy a enseñar aquí es cuál es su planteamiento desde el punto de vista de programación entera. Entonces, las variables son las aristas que van a tener valor 1 o 0, 1 si está en el FAS o 0 si no está en el FAS, ¿sí? Entonces puedo pensar a las variables como esas aristas y lo que quiero es minimizar el número de aristas que van a estar en el FAS, entonces quiero minimizar el número de unos, por lo tanto minimizo esta suma, ¿sí? Lo estoy haciendo lento para los que no están acostumbrados a los problemas de programación entera. ¿Y cuáles son las restricciones? Pues como vimos, es fácil demostrar que cada flecha del FAS tiene que estar, cada ciclo dirigido en la digráfica tiene que estar cubierto por lo menos una flecha del FAS. Y eso es lo que está escrito aquí. Cada vez que me tomo un ciclo en la digráfica, la suma de las flechas que están en el FAS tiene que ser por lo menos 1. O sea, debe de haber una flecha del FAS que está en ese ciclo. Y bueno, que estos valores estén entre 0 y 1. Entonces, puede ser un planteamiento muy sencillo, pero ayudado de es que se han hecho algunos algoritmos de aproximación, en particular Seymour, ayudado de esta programación entera, encontró un algoritmo de aproximación. ¿Eso qué quiere decir? Es un algoritmo que no encuentra a lo mejor el óptimo, pero te dice, tú eres capaz de demostrar que el óptimo está muy cercano en esta cantidad, que lo que tú encontraste está muy cercano en esta cantidad al óptimo que puede tener la digráfica. ¿Y cómo lo hizo? Con una técnica que se usa en algunos algoritmos de aproximación, que es, en lugar de fijarme en el problema de programación entera, voy a relajar mis variables a que sea un problema de programación lineal, en donde las variables, en lugar de ser 0, 1, ahora van a ser reales. Voy a aceptar que me diga esta arista está en 2.3, tiene solución 2.3. Y entonces el arte, que es sumamente difícil, es interpretar esta solución que me da la solución fraccional, esta es la que se llama la solución fraccional, como algo que tiene que ver con el FAS en realidad. En este caso, lo que hacen es, eso lo ven como una función de la distancia entre los arcos, y lo cual les ayuda a borrar ciertos arcos recursivamente, ¿no? Después de la relajación, hacen un algoritmo complicado para poder ir borrando los arcos iterativamente. Entonces, a pesar de que los algoritmos de aproximación en general dan garantías, como les he dicho, este algoritmo se utiliza mucho en la práctica y entonces en general no les basta con tener algoritmos de aproximación, quieren algo mucho más rápido. Entonces se han desarrollado muchísimas heurísticas alrededor del tema, como algoritmos genéticos, simulaciones, algoritmos adaptativos glotones, algoritmos de ordenación, etcétera, etcétera. Ahora voy a contarles un poco sobre la inconexión acíclica. La inconexión acíclica es otro tipo de transversal de ciclos. La definición la dio Victor Neumann en 1999 y más bien lo que estaba pensando Víctor es ligarla con otro término que es el número dicromático, que seguro muchos han escuchado hablar. ¿Cuál es la diferencia entre la inconexión acíclica y el número dicromático? Pues el tipo de coloración que vamos a dar a la digráfica, ¿sí? En los dos vamos a dar coloraciones en la digráfica. Las coloraciones del número dicromático las llamo internamente acíclicas y las coloraciones del número del número de la inconexión acíclica externamente acíclicas. Entonces voy rapidísimo con el número dicromático, que es lo que me dice una coloración internamente acíclica.
Lo que me dice es, tú colorea los vértices de la digráfica como tú quieras, y la palabra interna lo que va a significar es, te vas a fijar en las flechas que están entre las clases cromáticas. Ay, ¿qué es esto? Sí. Te vas a fijar en las flechas que están entre las clases cromáticas y lo que tienes que colorear es de tal suerte que esas flechas lo que te den sea una digráfica acíclica. Que todas las flechas que están entre las clases cromáticas sean acíclicas. En este caso, la coloración, pero esto es internamente acíclica. Ahí está. Esta es la internamente acíclica porque si me fijo en estas, que no sé por qué no las coloreé en este momento, forman una digráfica. Fíjense, en estas 4, en estas 3 tengo un TT3, en estas 3 tengo un TT3, espero, y luego tengo este, ¿sí? Entonces ahí pude colorear con 3 colores de tal forma que las flechas que están entre las clases cromáticas sean acíclicas. Este es el número dicromático y lo que voy a buscar en el número dicromático es el menor número de colores con los que puedo hacer esto. Perdón, Pau, pero son las flechas que están no entre las clases cromáticas, sino en las clases cromáticas. Entre los vértices de las clases cromáticas. Ajá. Esa es la inconexión acíclica. Ahora, esa es ¿cómo se llama? El número dicromático. Ahora, la inconexión acíclica que surgió de esta idea, pero viendo en lugar de las flechas que están entre las clases cromáticas, se fijó en las flechas que están cruzando una clase cromática con otra. ¿Sí? Entonces, dado una coloración, si me fijo en las flechas que están cruzando, este dibujo está terrible. Ajá. Si me fijo en las flechas que están cruzando de una clase cromática con otra, ahora voy a pedir que esa gráfica sea acíclica. Esa es la inconexión acíclica. Y entonces, así como pedían el número de cromático, el mínimo número de colores, en la inconexión acíclica voy a pedir el máximo número de colores para que estas flechas que están entre las clases cromáticas, ¿sí? Que son bicolores, pues, ¿sí? Formen una gráfica acíclica. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿cuál es la relación entre el mínimo faz y la inconexión acíclica? Bueno, nos resultó sumamente difícil ver si hay una relación directa. Lo único que es claro es que si tengo un conjunto de flechas con la propiedad de que todo ciclo de D tiene por lo menos una flecha de S, entonces S es una transversal de ciclos, es lo que le he estado contando, ¿no? Ahora, el M-faz es una transversal de ciclos que minimiza el número de flechas en la transversal. Mientras que la inconexión acíclica es una transversal de ciclos que maximiza el número de componentes débilmente conexas que se generan en la transversal de ciclos. O sea, parece que al principio en los ejemplos chiquitos parecía que coinciden, pero en realidad no coinciden en general. Entonces, lo que sí pudimos decir es que cada faz tiene una coloración acíclica en donde las componentes conexas del faz son las clases monocromáticas. ¿Ok? Entonces, cada vez que me fijo en ciertas aristas que puedo quitar para obtener una gráfica acíclica grandota, que eso sería el faz, entonces me fijo en esas aristas que puedo quitar. Imagínense que aquí tengo la digráfica y que decidí quitar estas aristas negras. ¿Sí? Estas flechas negras.
y que a la hora de equilibrarlas lo que obtengo es que lo que me queda es una digráfica acíclica. Entonces, cada vez que tengo un faz mínimo, si yo me fijo en las componentes conexas de este faz y entonces decido que estas sean de color rojo y estas sean de color azul, ¿sí? En ese momento lo que estoy obteniendo es una buena coloración externamente acíclica, porque si me fijo en las flechas que tienen dos colores, las que van de aquí para acá, esas flechas forman una digráfica acíclica, ¿sí? Pero desgraciadamente hacer esto no te deja con la coloración más grande. Tenemos ejemplos donde hacer eso no te deja con la coloración más grande. Ahora, cada coloración acíclica también define un faz, aunque no sea mínimo. Por ejemplo, piénsenla como una gráfica en donde de todos estos vértices de aquí van acá, de todos estos vértices de acá van acá y de todos los vértices de acá van acá, ¿sí? Esa es la gráfica. Una coloración buena para la inconexión acíclica, que es externamente acíclica, es esta que tiene a todos estos de un mismo color, luego tengo a los dos vértices rojos y al vértice azul. Y entonces lo que tengo que ver para ver que es una buena coloración es que las flechas que tienen distinto color formen una digráfica acíclica, ¿ok? Por ejemplo, aquí puedo tener este ciclo monocromático, no me importa, lo que me importa son las que saltan de un color a otro. ¿Bien? Entonces, si yo quito las flechas que están entre las clases cromáticas, por ejemplo, aquí quito esta flecha roja y quito todas estas flechas entre estas clases cromáticas, entonces lo que obtengo es una digráfica cíclica. Por lo tanto, de esta coloración externamente acíclica puedo construir esta digráfica cíclica. Solo que esta construcción otra vez no me lleva a un faz mínimo. Lo que hicimos fue definir una especie de desmantelamiento en donde fuimos actuando iterativamente, cada vez poniendo una flecha si no era estrictamente necesaria, ¿sí? Es decir, si cada ciclo tenía por lo menos dos flechas del faz, pues le pongo una que no es estrictamente necesaria, y al hacer esto, pues puedes obtener un faz con más flechas, que sigue sin ser mínimo, pero que si a la hora de terminar con el desmantelamiento encuentras si el desmantelamiento es acíclico, forma una subgráfica cíclica, entonces sí puedes garantizar que lo que encontraste es un faz mínimo. Estuvimos tratando de trabajar con muchas digráficas muy sencillas y comparar los dos parámetros, pero se volvió bastante complicado, todavía seguimos en ese proceso. Lo que sí nos ayudó es a poder demostrar esto que no se había demostrado, que la inconexión acíclica es un problema NP completo, ¿sí? Víctor lo definió desde hace mucho y nadie había dedicado a probar que es NP completo, y lo que hicimos fue efectivamente hacer una reducción del problema del faz al problema de la inconexión acíclica. Esta reducción, no sé cuánto tiempo me falta, pero resultó muy bonita. Y todavía tienes como 10. 15 minutos, ok. Entonces, de lo que se trata la reducción es de lo siguiente. Tengo el problema del faz, lo que estoy pensando en reducciones. Tengo el problema del faz, que planteado como una pregunta de decisión, lo que me da es una digráfica D, y lo que pregunto es si el faz de D es menor o igual que K. ¿Sí? Y eso lo redujimos, hicimos una reducción a la inconexión acíclica de Víctor,
Tendré que consultarlo. Y la inconexión acíclica pregunta si tiene una coloración que tiene por lo menos S colores. ¿Sí? Entonces esa es la reducción. Entonces, ¿de qué se trata la reducción? Lo que necesitamos es, cada vez que tenemos una digráfica D, que es una instancia para el faz, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es construir en un tiempo polinomial a través de D una digráfica D', de tal suerte que la inconexión acíclica, el faz de D, el faz de D sea menor o igual que K, sí, solamente sí, la inconexión acíclica de D' sea mayor o igual que S. ¿Sí? Y la construcción de D' resultó muy bonita. Lo que hicimos fue simplemente tomar a D, tiene sus vértices y tiene sus flechas, y entonces D' va a tener los mismos vértices que D, nada más que cada flecha V la vamos a bueno, voy a poner XY. Cada flecha XY la vamos a subdividir en X, B, XY, Y. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es, bueno, hay dos partes, ¿no? Tómate una buena coloración en D', ¿sí? Que sea maximal. Entonces, a través de esa buena coloración, trata de construir un faz que tenga menos de K flechas. Ajá, aquí pusimos N. ¿Divides una flecha o todas? Todas. Todas. N igual a K igual a N menos S. Lo subdividimos todos. Entonces, tómate una buena coloración de aquí, una coloración que tenga por lo menos, que tenga la inconexión acíclica, que sea maximal. Entonces, demuestra que tienes un faz que tiene a lo más esta cantidad de flechas. Y la otra parte es, ahora toma un faz en D y construye una coloración de D'. La reducción entonces no fue muy complicada. Y sí, entonces lo que nos dedicamos a estudiar es a definir qué pasaba con la inconexión acíclica y faz, pero como una gráfica. Fíjense en una gráfica, tómenle todas sus posibles orientaciones, ¿sí? Y entonces definan el faz de la gráfica como el mínimo de todos los posibles fases de sus orientaciones, la inconexión acíclica de la gráfica como el máximo de todas sus posibles inconexiones acíclicas de las distintas orientaciones, y lo que pudimos demostrar es que por lo menos en las ruedas y en las retículas, la suma de la inconexión acíclica de la gráfica con el m-faz de la gráfica es exactamente el número de vértices. Y aunque estas dos familias de gráficas son sumamente sencillas, la demostración no es nada trivial. Realmente nos está costando mucho ver cuál es esa conexión, aunque yo personalmente sí creo que debe de haber una conexión atrás. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿De dónde salió querer comparar los dos? Pues es que realmente al principio en los ejemplos cortos pensamos que los dos parámetros eran casi lo mismo.
La inconexión acíclica de alguna manera no se ha comparado con otros parámetros. Entonces la idea era poder tener más ideas para trabajar con la inconexión acíclica. Por ejemplo, a través de este trabajo yo ya puedo ver, intentar probar, plantear una programación entera para la inconexión acíclica y a lo mejor esa traducción de los ciclos que tiene Seymour yo la puedo utilizar para la inconexión acíclica. O sea, como que la inconexión acíclica ha estado aislada por algún tiempo y entonces conectarla con otros parámetros nos pareció una manera natural. Hay resultado del tipo de, tengo mi orientación de una gráfica y yo le quito tantas flechas, entonces puedo deducir al menos cuánto es mi conexión así, o asumo ese tipo de resultados. No, de verdad es que en la inconexión acíclica está como muy dedicado a la estructura, ¿no? Encuentra familias infinitas donde la inconexión acíclica sea bla, bla, bla. Entonces, todos este tipo de resultados que son lógicos de preguntar todavía no se han manejado. Sí, está muy nuevo el asunto. Entonces, este es como un esfuerzo para tratar de conectarlo con otras preguntas, otros temas. ¿Qué pasa? Cuando dices que tomas la gráfica, ¿no? Y después le das ciertas orientaciones, Todas las posibles orientaciones. ¿Cuál es la inconexión acíclica de allí? ¿Cómo la El máximo de todas las posibles inconexiones que tengan sus y orientaciones. el faz? El mínimo de todas las posibles faz que tengan todas sus orientaciones. Entonces nos resultó bonito que al final sí pudimos demostrar que era una constante. Y no sabemos si eso pasa para cualquier orientación. O sea, realmente es que no pudimos encontrar la técnica de ahorcar las cosas, pero nosotros creemos que esta relación se puede dar en cada orientación. ¿Alguien más? Bueno, ya nada más para saber, ¿con quién estás trabajando? Con Mica y con César. ¿Nadie más? ¿No? Bueno, pues gracias nuevamente, Paulina. Gracias a ustedes por aguantar. Seguimos en 20 minutos, a la 1.